como comunidad de discípulos, como comunidad de discípulos, todo esto que ustedes están haciendo ahora siempre tiene que tener una base. ¿Ok? Siempre tiene que tener una base. Las comunidades cristianas o las comunidades eclesiales no se forman o no se fundan eh, bajo los sentimientos o las emociones o motivaciones del fundador o de los fundadores. Pongamos un ejemplo, el Carmelo. Esta comunidad, esta orden mendicante que nace en el medioevo, no se funda, no se da en la iglesia, no se da en la iglesia como una oportunidad en la que una persona se le ocurrió algo y comienza a hacer, ¿no? Sino que es más que todo una experiencia de, eh, de centrarse en la palabra y desde la palabra comenzar a organizar. ¿Listo? Bien. Entonces, es lo que vamos a hacer o es lo que yo quiero hacer con ustedes, presentarle desde la Biblia, especialmente desde el Nuevo Testamento, el proyecto de Jesús y así, de una u otra forma, ustedes ya comenzar a hacer el ejercicio. Para esto, es como las expectativas, estas son las palabras que ustedes presentaron la vez pasada, eh, presentaron ustedes la vez pasada y que, no sé, hoy, 8 días después, al respecto de ellas, que tengan que decir. Quiero escucharlos brevemente. Pero, ¿cómo así? O sea, lo que hemos, de la palabra que cada uno dijimos, que hemos como... Sí, o de todas las que ustedes dijeron hoy día, o sea, 8 días después, ¿qué resuena o qué ha resonado estos días prácticamente a raíz de las expectativas que tenían? A mí me resuena la palabra misión. Creo que es la parte, es lo que, como organizar desde la parte de la organización, la misión que tenemos como comunidad. Ok, muy bien. A mí me resuena la parte testimonio, pero también esa parte testimonial me lleva a hacer misión. Entonces es lo que me ha resonado también y a la luz de las preguntas que tú hiciste la vez pasada, es como trabajar esas dos palabras, ¿no? Mi testimonio me lleva a la misión. Ok. Pues a mí, ¿quién iba a hablar? Dale, David, dale. Pues a mí dos palabritas, ¿no? La que todavía me sigue rozando es el discernimiento, como saber si qué es lo que el Señor pues quiere de mí. Y también encuentro, o sea, como ese espacio que tengo para encontrarme directamente con Dios. Creo que esas son las dos palabritas que tengo muy, muy presentes. En mi caso, Juan Camila, ¿qué le pasa? En mi caso, 3 palabras. Creo que discernimiento, crecimiento y encuentro. Juan. Pues yo creo que ahí todas van enlazadas. Veo que has colocado una flechita detrás de la otra y creo que una va relacionada con la otra. Pues creo que empezando por el discernimiento de qué se quiere en la comunidad, de cómo vamos a construir. Llegamos al punto de la legalidad y toda la documentación que se necesita. Después de esto, pues hay que tener un compromiso con base en lo que se fundamente, lo que se diga, lo que se escriba, lo que se proyecte. Ese compromiso nos permite que haya un crecimiento tanto a nivel de cada uno como a nivel de comunidad. ¿Y cómo se logra eso? Pues con encuentros de formación que nos permitan llegar a una misión organizada, un crecimiento espiritual,
teniendo un aprendizaje constante con base en los fundamentos de la comunidad, poder dar un testimonio de esta forma, ser acogida para las demás personas que vayan llegando a la comunidad. Entonces creo que en sí es un conjunto, un camino que paso a paso en cada palabra va organizando un todo. Entonces creo que no sacaría ninguna palabra de las que están ahí porque es como una lluvia de ideas que dimos todos, pero al final todas dan una unidad y una solución o un conjunto que deseamos engrandecer, formar, definir, legalizar, que se llama comunidad, hijos e hijas de María Rosa Mística. A mí me llama la atención la palabra discernimiento, porque es importante escuchar la voz de Dios, dado que todas las obras que se hagan es para mayor gloria de Él y para propiciar un encuentro personal con Jesucristo y que las otras personas también se encuentren con Jesucristo. Entonces sí es importante discernir para saber cómo podemos realizar la tarea de la mejor manera, propiciando pues este encuentro y esa apertura del corazón en las personas. Ok, muchísimas gracias. Bien. Recuerden que siempre... Sí, adelante. Para mí discernimiento, acogida y crecimiento. Que aprender mucho más uno en la acogida, o más que nosotros tenemos la comunidad, saber acoger esos corazones cuando llegan a nuestra comunidad, llevar un corazón expuesto para uno acoger a todos los corazones que lleguen y crecer cada día más en la espiritualidad de nuestra comunidad. Muy bien. Es importante que ustedes también vayan tomando nota de lo que van diciendo sus hermanos de comunidad, ¿no? Para, al final, van a construir entre todos. ¿Listo? Bien. Eran nuestras 3 preguntas de reflexión con las que yo espero que ustedes se hayan quedado durante esta semana. Eran 3 preguntas. ¿Soy de la multitud o soy discípulo? ¿Me siento llamado o no me siento llamado? ¿Y a qué me estoy sintiendo llamado? Rápidamente, alguno de ustedes, 1, 2, que en relación con las preguntas, no decir primera pregunta esta, segunda pregunta respondí esto, sino más que todo lo que sintieron en ese proceso de reflexión, si lo lograron hacer. Bueno, la primera pregunta es la pregunta que más me gustó y dentro de lo que nos explicaste la vez pasada, cuando Jesús, a pesar de que estaba en la montaña, de que había tanta gente, Jesús tenía muy presente a sus discípulos. Quizás me ponía a pensar ese contexto que al final en esa parte del Evangelio, pues la gente empezó enardecida a querer que Jesús fuera rey, pero más era por un interés, ¿no? Porque pues Jesús les dio de comer, ya quizás no iban a volver a tener problemas. Entonces, pues obviamente Jesús se apartó de eso. Esta pregunta me tocó mucho y me sigue tocando ese tema de ser apóstol, de seguir a Jesucristo, de decirle que sí a lo que Él me llame y de estar con apertura, pues reforzando mi oración para pues pedirle al que Él me dirija, ¿no? Porque muchas veces son los sentimientos o son otras cosas, los deseos, cosas que quizás no son. Entonces,
Entonces sí quiero tener como esa apertura y decirle sí a Jesucristo. Muchas gracias. Bien. ¿Quién más? Pues, en lo que he reflexionado, pues sí, sí me siento como llamado a amar a Dios, ¿no? En todos pues, los campos de mi vida, ¿sí? Como en mi familia, en mi trabajo, en las actividades, en la comunidad, me siento llamado a amar a Dios y pues mi deseo más grande pues es servirle también, como corresponder a ese amor también sirviéndole a Él. Pero entonces la pregunta pues de la multitud de discípulos, pues creo que hay momentos en los que siento que digamos que soy de la multitud, pero quiero salir de ahí, ¿sí? O sea, no es un lugar donde quiero llegar a estar, sino salir de esa multitud y llegar a ser discípulo. Pero creo que es un proceso también en el que estoy, de salir de esa multitud. Muy bien, muchísimas gracias, David. ¿Alguien más? Pues, bueno, a mí todas las preguntas, ¿no? Pero ese sí me siento llamado, pues yo diría que sí, o sea, pero también me da miedo, obvio, y estoy en ese discernimiento, en no caer en un activismo, ¿sí? O sea, estar en muchas actividades y como alguna vez nos decían en la misma escuela, hablar de Dios y no hablarle a Dios, ¿sí? Hablar de Jesús, pero no hablarle a Él, o sea, cae uno en tantas cosas que se le pierde. Entonces, pero siento el llamado y sí, estoy trabajando para no ser como de la muchedumbre de la multitud, sino ser realmente una verdadera discípula. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio rápido y espero que ustedes por favor lo vayan haciendo conmigo. ¿Cómo hago aquí? ¿Esto tendrá alguna opción como que de poner como como un tablero, una pizarra? O Sí, si sí hay en alguien compartir sabe, pantalla, ahí aparece una opción de pizarra. en compartir pantalla. Sí, Mm, cancele un momentico ok, la de compartir y ya mira. Ahí cuando le da compartir, aparece al ladito de pantalla pizarra, ¿sí la ves? listo, perfecto, muchas gracias. Bien, Eso. entonces, desde ya les digo que me disculpen porque yo no sé dibujar y los círculos los voy a hacer como un poco chuecos, ¿no? Ah, no, pero esto tiene maravilloso porque tiene para hacer los círculos. Listo, entonces ustedes van a ir haciendo conmigo este ejercicio ahí en su cuaderno. Hagamos de cuenta que estamos como en kinder, más o menos. Y vamos a ir haciendo lo que yo voy haciendo en el tablero, ¿listo? Aquí tenemos un gran círculo. Entonces ese círculo vamos a ponerle al ladito 5000. ¿Listo? 5000. Vamos a colocar, vamos a colocar otro círculo dentro y a este le vamos a colocar el número 3000. 5000 y 3000. ¿En dónde le escribimos al ladito? No Al dentro. ladito, abajo, en una esquinita, ahí le colocan el número. Colocamos otro mucho más adentro y a este le vamos a poner 120. Hacemos otro círculo.
Esto parece un óvalo, pero ustedes me entienden. Y a este le colocamos 72. Vamos 5.000, 3.000, 120 y 72. Vamos a hacer otro. Y a este le vamos a colocar 12. Vamos a colocar el número 12. Hacemos otro. Y le colocamos el número 3. Traten en todo el centro de... ¿qué hice? Traten en todo el centro de dibujar una cruz. Todo el centro. Esa es una cruz. Para mí es una cruz. Y rodean la cruz con otro círculo. Y a ese círculo le colocan el número 1. Por ahí debe estar diciendo Alejandro, este Jorge tan cansón poniéndonos a dibujar. No, yo no he dicho nada. Bien. Entonces tenemos todos estos círculos, ¿no? A ver, alguno de ustedes que quiera arriesgarse y decirme como que, ¿qué creen que vamos a hacer con eso? Como llegar Claro al que- punto de... No, sigue Nancy. Mirar en qué círculo estamos. ¿Qué círculo estamos? Bien, pero igual todavía no sabemos qué significa cada número, ¿no? No, todavía no. Todavía no sabemos qué significa cada número, pero pues saber más o menos en qué círculo estamos. ¿Alguien más? Yo creo que es empezar desde los 5.000 de la multitud para ir llegando al uno que es la cruz, que es Cristo. Esto lo veo así. El 1 no es la cruz. La cruz es la cruz y el 1 es otra cosa. Ah, bueno, entonces ahí lo entendí. Bien. Pues también tenía pensado como Janet, o sea, como ver, quizás uno evaluarse en qué posición o en qué grado se encuentra no sé. Ok. Recuerdan la primera pregunta, ¿cierto? La primera pregunta es, ¿soy de la multitud o soy discípulo? Entonces, ¿quiénes son los 5.000? Janet lo acaba de decir, la multitud, ¿no? La multitud, que no serían como 5.000, serían aproximadamente unos 25.000. Porque dicen que no se contaban las mujeres y los niños, y los hombres se empezaban a contar desde que ya tenían mujer. Entonces, 5.000 hombres con 5.000 mujeres tenemos 10.000. Y pongámosle que ya ellos tuvieran como de 3 hijos aproximadamente cada uno, un promedio, tendríamos 25.000. Imagínense, 25.000, pero el Evangelio nos habla de 5.000. 5.000 los de la multiplicación de los panes y tenemos el otro círculo que son ¿cuántos? 3.000. 3.000. Ok, aclaro, este ejercicio, si pueden hacerlo en una hoja aparte, lo hacen en una hoja aparte. Pero que quede como secreto de confesión, ¿no? Nadie lo va a mirar, solamente usted. No sé cómo hacer Alejandro, que tiene ahí a la mamá al lado, como en los exámenes nadie se va a copiar de nadie. Es un ejercicio de cada uno. ¿Ok? Somos comunidad, pero al final la respuesta es personal. 3.000 es la otra multitud que también nos narran los evangelios, que es alimentada. ¿Quiénes son los 120? ¿Quiénes serán esos 120? No sé, de pronto estaré equivocado. ¿Son los que se narra en Hechos de los Apóstoles? Muy bien, los que estaban el día de Pentecostés.
Solamente que en esa época no tenían los celulares con panorámica ni con zoom. Entonces en la fotico nada más salieron 13. Los 12 apóstoles con la Virgen. Pero habían otros tantos, eran 120. ¿Bien? Los 72. ¿Quiénes son los 72? Los primeros misioneros, ¿no? Los primeros misioneros. 72. Un número muy simbólico. Número muy simbólico. 7, que significa como plenitud, perfección. Y 2 son testículos, es decir, testigos. 70 plenos y 2 testigos. O sea, todo ese número es de testigos, de discípulos. Bien. Tenemos los 12, que ya sabemos quiénes son los 12, la institución, ¿no? Es importante, cada uno en la comunidad cuenta. Y como cuenta, suma y resta. El día que uno de ustedes, digamos, tenga como que el sentimiento de querer como salir, digamos, como de la comunidad, no es igual. Miren que cuando los discípulos están ante el misterio de la resurrección y Jesús resucita, Jesús se va y ellos no saben exactamente pues qué va a pasar. Ya Judas se había ahorcado o lanzado en el precipicio donde se lanzó según las dos versiones de su muerte, y hablaban de los 11. ¿Qué significa 11? En la Biblia, ¿qué significa 11? 12 menos 1. Es decir, está incompleta la institución. Y se necesita uno para que estén los 12. Por eso más adelante se elige a Matías. Bien, los 12, los discípulos. Es importante. Bien, tenemos los 3. 3, ¿qué significa el 3? La mafia santa. Para mí son la mafia santa. La rosca de Jesús. Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Miren que en este ejercicio no estamos colocando quiénes fallan y quiénes no fallan, porque no nos interesa. En el seguimiento de Jesús no interesa quién falla y quién no falla. Interesa quién está. Eso es lo que importa. ¿Quién está? Tenemos los 3, la mafia santa, Pedro, Santiago y Juan. Y tenemos uno que no es la cruz. Es el discípulo amado. Y hablo rápido del discípulo amado. El discípulo amado sabe poner el oído en el pecho del Señor, sabe poner el oído en el pecho del Señor y escucha el latido del corazón. Sí, bueno, o sea, en todos, de acuerdo a lo que está en el chat con Erika, los que están también fallan porque son humanos, obviamente, sí. Pero en el proceso del seguimiento del Señor, a la hora que Él convoca, Él no presta atención como que a la fragilidad. Eso siempre tengámoslo presente. Porque imagínense, cuando se nos narra la elección de los 12, se dice, cuando se habla de Judas, el que lo traicionó. Jesús ya sabía. Jesús podía conocer. Sin embargo, lo llama. Pero, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención que no se dice. Y nombró a 12, a los que instituyó apóstoles. Ellos eran Simón, al que luego llamó Pedro, el que lo negó. No dice. Tomás, el gemelo, el que no creyó. Pero sí decimos de Judas, el que lo traicionó o el que lo entregó.
pero no entran como que en el proceso del seguimiento, no, obviamente hay comunidades que sí, ¿no? Y hay comunidades cristianas no católicas, comunidades cristianas no católicas en las que se quiere que la comunidad sea un selecto grupo de tribu y no se puede. No se puede. Ténganlo presente, servidores de la comunidad. La comunidad no puede ser un selecto grupo de tribu. No se puede. No se puede. Todos forman parte. Pero el discípulo amado, que era el que estamos conversando, pone el oído ¿en dónde? En el pecho del Señor. Y escucha el latido del corazón del Señor. Esto es muy bonito. Pone el oído en el corazón del Señor y escucha el latido del corazón del Señor. ¿Eso lo podrán escuchar los 5,000? ¿Lo podrán escuchar los 3,000? ¿Lo podrán escuchar los 12? ¿Los 3? Ahora, ¿qué van a hacer? Ustedes van a marcar dónde están mientras yo trato de conectar aquí. Trate de marcar dónde está y hacia dónde quiere ir. Hágalo con plena sinceridad. Sí, pero ojo, como yo decía en la parroquia ahorita en Cuaresma, lo único que tiene que estar morado son los manteles del altar y los ornamentos del cura, no nosotros, que nosotros nos damos mucho palo. ¿Qué diferencia hay entre los 5,000 y los 3,000? ¿Cómo? Un momento. ¿Qué diferencia hay entre los 3,000? Ok, es que vamos como reduciendo el grupo. La idea es como ir reduciendo el grupo, ¿no? Sí. O sea, imagínate tú estar en un concierto de 70,000 personas. No es lo mismo que estar en un concierto de 5,000. Entre los 5,000 estaban más pendientes la cantidad de la gente, obviamente, y todo lo demás. Pero pues estos 3,000, o sea, es otro número que nos brinda la Sagrada Escritura y nos ayuda a darnos cuenta a veces los mismos procesos de las comunidades. Hay comunidades, y lo digo con conocimiento propio, comunidades en las que, digamos, habían eventos, incluso los mismos encuentros del grupo de oración, en que eran 100 personas, 200 personas. De un momento a otro, en el grupo de oración terminan siendo 10, 20. Dice Erika, más cerca se goza más. Claro, y aquí me hace acordar un lema del Carnaval de Barranquilla. Perdonen que yo soy de allá. Dice, quien lo vive es quien lo goza. No es lo mismo montarse en el palco a ver el desfile que ir montado en una carroza. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, lo que buscamos es la cercanía, ¿no? Entonces, o sea, digamos que esto no me lo revela la carne, ni el espíritu tampoco, es como conocimiento que estoy diciéndoles en que yo sepa para dónde apunta la flecha que ustedes que ya hicieron, pero que ya hayan puesto la flecha, ¿no? Ya sé para dónde apunta la flecha, ya sé para dónde van, porque lo que buscamos es estar cerca, lo que buscamos es estar más cerca. Pero ojo, esto a nivel personal, esto a nivel personal. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo, por poner un ejemplo, digamos que Janet es un ejemplo, ¿no? Que Janet sea de los 72 y que Camila sea de los 3 o que se sientan los 3. ¿Qué implica? Que el compromiso aquí ya va a ser en relación con esto, ¿no? El compromiso va a ir relacionado con esto. Si yo soy de la multitud, voy y recibo.
Y eso pasa en todas las comunidades. Voy, recibo. Pero si yo soy de los 3, mi compromiso no va a ser igual al de los 5,000. Es en relación a eso que estoy viviendo. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta hasta para quitar la pizarra. Yo tengo una, no sé, ¿me puedes recordar qué significan los 120, por favor? Los 120 son los que estaban el día de Pentecostés. Gracias. Yo no tengo pregunta, no es pregunta, pero bueno, no sé si es pregunta. Realmente uno en el caminar de la comunidad, y lo digo por la experiencia que tuvimos de verdad en la escuela, uno empieza asistiendo y empieza asistiendo para recibir y para conocer. Es parte de la vivencia y creo que es parte de empezar la cercanía y el cambio que uno como católico tiene. Porque si nosotros nos miramos, yo creo que no solamente yo, sino creo que muchos empezamos por asistir a la misa de los domingos y no más. Y entonces, de la misa de los domingos, ya tú empiezas a tener, no sé si más joven o más, digo yo, por estos muchachos que están acá, pues son más jóvenes, pero pues nosotros de pronto caminar no. Pero sí empezamos a asistir eso, a asistir y uno empieza a ser asistente en la comunidad. Y de esa asistencia uno va sintiendo lo que tú decías, de pronto el llamado, de mirar a ver qué otras cosas puedo hacer. Y de hecho nos pasó a nosotros porque yo empecé a estudiar en la escuela, empecé a asistir a los grupos de oración y lo que tú dices, era una gran multitud y empieza a reducirse el grupo hasta llegar a ser de verdad el grupo de oración pequeñito y empieza uno a participar y a ser como el servidor. Entonces, como tú dices, yo también me siento en ese discernimiento de saber cuál va a ser el rol y cuál va a ser la posición mía, digamos, en la comunidad. Y llegar a ver a cuál de estos círculos concéntricos a donde quiero llegar. Ahí en esas estoy, pero creo que es un caminar en el que todos hemos ido pasando por eso. Gracias. Incluso podría ser una línea holística, que es como una espiral. Para no colocar como círculos, 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 puede ser incluso una línea, una espiral en el que voy andando, en el que voy andando. Y que a veces me detengo, a veces me echo para atrás, pero ya eso es, ya son decisiones personales, ¿no? de cada uno. Bien. ¿Algo más al respecto? Yo, en mi caso, no sé, eso me cuestiona mucho, porque pues, digamos que muchos podrían pensar que porque Alejandro o los que están en un seminario, en una congregación, ya siempre pues catalogan a ustedes que están más cerca de Dios. Y creo que a veces eso se vuelve como, yo no sé cómo nombrarlo, la verdad, no tengo palabra, cómo llegar a nombrar esto, pero yo creo que sin llegar a ser pesimista o darme duro, como decías ahora, yo, yo no me podía catalogar ni sino entre los, No diga dónde está. bueno, eso, bueno, no sé, es que decía acá como cuestionado, como, deja, como en eso. Ok, bien, perfecto. Te entiendo y lo voy a decir yo, ¿ok? En este momento soy el único que tengo la autoridad para revelar como que el secreto de confesión del ejercicio. Digamos, hay días en que yo amanezco estando en los 5,000 o sintiéndome en los 5,000. Hay días en que me amanezco sintiendo en los 120. Hay días en que Dios es tan bueno que yo me siento en el 1. Hay días en que no sé si estoy en los 5,000 o de ahí para allá en los 20,000 o en cuál estaré. Eso va pasando, ¿no? La pregunta es, en este preciso momento, no tanto es dónde estoy, sino a dónde quiero ir. Hay un adagio popular de la costa, de pronto lo han escuchado, que dice, el que ensilla a su burro sabe para dónde va. En el ambiente bíblico sería el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí.
Es decir, nosotros sabemos que siempre vamos a estar caminando. Entonces, o sea, como que les digo a todos, y es desde mi propia experiencia, especialmente en este año y medio, ¿no? Hay días en que nos sentimos en el 1, estamos felices. Hay días en el que soy del 5000, porque incluso el día pasa y ni siquiera pienso en Dios. Eso no es pecado. No se asusten, eso no es pecado. Pero siempre recuerden, la idea es que vayamos en todo momento caminando. Vamos caminando. Ese es el objetivo. Y desde que ustedes dijeron sí, sí acepto estar en la comunidad, desde que le dijeron sí al Señor, ya saben para dónde van, ¿no? Tenemos una ventaja, nosotros tenemos una ventaja desde la experiencia de la fe, y es que tenemos compañía espiritual, ¿no? Tenemos a los santos. Yo invito mucho a acogerse al ángel de la guarda, sobre todo para los momentos de oración, esos días en los que uno no quiere ni rezar y por la rapidez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. No más, al menos que el ángel de la guarda nos empuje para que nosotros podamos orar. Bien, listo, no sé si quieran decir algo más. Yo les dije hace 8 días que no es que yo voy a hablar todo, también lo quiero escuchar. O a qué los invita al ejercicio. Bueno, pues mientras tú ibas hablando, yo también estaba como reflexionando eso, de verdad que no es como tan cuadriculado ni tan lineal de decir de 5 pasé a 3000, luego a 120 y luego no. Lo que tú estabas diciendo, hay veces que yo creo que ni siquiera estoy en ese círculo. O sea, esto, espiritualmente a veces uno se siente alejado. Como hay días ¿no? Que me siento como dice en el 12, en el 1. Pero para mí lo importante de todo esto, lo que yo percibo es que como dice, vamos caminando, voy en ese caminar y que voy sintiendo ese llamado y que lucho, porque si yo me siento en el 3120, lucho todos los días como que es esa batalla espiritual de querer llegar a ser ese uno o llegar incluso ahí como a la cruz, llegar a ser ese discípulo amado también. Entonces como que lucho espiritualmente a eso voy, ¿no? Y eso es lo que más me motiva, o sea, como dice, ir avanzando, así un día retroceda, pero lo importante es pararme y seguir. ¿Creen que la meta es el 1? No, para mí la meta es la cruz. Creo. Muy bien. La meta es la cruz. Y No, creo que es un ya. caminar diario. Alejandro, hágame un favor y le manda una carta al Papa, la firma y que canonicen ya a Nancy, ¿no? La meta es la cruz. Sí, para allá vamos. Nancy. Para allá vamos. Miren, en estos días, viendo como que a veces todos esos videos que montan en Facebook, me ha llamado la atención unos que hacen como de cosas con madera. Mi papá es ebanista, pero pues nunca le vi hacer como ese ejercicio. Y entonces, para que no se vea el tornillo, pero en la unión de dos piezas de madera, entonces se levanta un poco una capa de la madera, se coloca el tornillo, luego se coloca pegante y se sella y no se ve. Como la meta es la cruz, lo que nosotros buscamos es la adhesión con Jesús, no pegarnos con Jesús. Y ojo que ustedes decían por aquí una palabrita y era la de ser Jesús, la de ser Jesús. Y el ser Jesús no es jugar a yo me llamo.
Ser Jesús no es jugar a yo me llamo, en el que me subo por un momentico a la tarima y en la tarima soy un artista y me presento como el artista, pero me bajo de la tarima y sigo siendo Jorge. No, el ser Jesús es una cosa de a otro nivel, como estos dos programas, ¿no? Eso es a otro nivel. O sea, en el que mira, por ejemplo, miremos esos dos formatos. Miremos esos dos formatos de programas, ¿no? Yo me llamo, ¿qué es? Digamos, yo me llamo, qué sé yo, Juanes. Entonces yo canto como Juanes y me presento como Juanes y hago las veces de Juanes. Pero entonces hay un jurado que me está mirando para ver en qué fallo, en qué fallo, en qué fallo y en qué dejo de parecerme o en qué me estoy pareciendo más. Pero resulta que al momento de que me gané el concurso como Juanes, yo toda la vida no voy a ser Juanes, no, yo soy Jorge. A mi esposa no la voy a tratar como Juanes trata a la esposa de él porque pues hasta su vida íntima no he llegado, solamente a su vida como artista. Pero a otro nivel es que yo le digo, o sea, yo llego, canto y digo, este es el talento que yo tengo, ¿no? Y vienen los jurados y me promueven, suba de nivel. Y me piden en la escuela que me vaya forzando y sigo dando más de lo que puedo dar y voy subiendo de nivel, voy subiendo de nivel, voy subiendo de nivel. Pero ojo, sin imitar a alguien, sino siendo yo. ¿Qué pide Jesús? A mí me encanta Benedicto XVI, su teología, porque Benedicto XVI es uno de los que me ha enseñado a decir, Señor, yo te entrego mi yo, te lo presto, te lo entrego, para que tú seas en mí. Te presto mi yo, para que tú seas en mí. Y esto es fundamental para la vida de los laicos, porque, ojo, no voy a dejar nada, no voy a dejar nada. Es tomar mi realidad como laico, pero dejar que en ella se meta totalmente Cristo y que yo esté adherido. Yo puedo pegar, digamos, como que este cargador lo puedo pegar aquí, pero se ve horrible pegado encima, ¿no? O sea, otra cosa distinta es como que yo haga la silueta del cargador aquí en este espacio y lo introduzca totalmente y termine siendo el cargador uno solo con esta pieza. Yo tengo que llegar a eso, o sea, a introducirme totalmente en Cristo para que al final, pues, al que terminen viéndose al Señor. Eso es a lo que va. Bien. Ahora, eh, rápidamente, vamos a mirar el programa misionero de Jesús. Entonces vamos a tener a la mano este texto. Vamos a tener a la mano este texto. Como es un poco larguito, no lo vamos a leer, pero pues sí les pido que por favor tomen nota o bueno, yo les comparto igual luego las diapositivas, ¿no? Les debo las de la vez pasada. ¿Ok? Entonces, vamos a centrarnos especialmente ahora desde el versículo 16 en adelante. Vamos a centrarnos desde el versículo 16 en adelante. Y vamos a leer hasta el 21. Entonces, dice así. Fue a Nazaret donde se había criado y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice, El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles: hoy en presencia de ustedes se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a tener en cuenta como que un poquito el contexto. Tenemos es un texto del Evangelio de Lucas, y Jesús en el Evangelio de Lucas es el hombre lleno del Espíritu Santo. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Su madre, al ir a visitar, a contar lo que el Señor ha hecho en ella, transmite el Espíritu Santo. Los cánticos que hay alrededor de Jesús son inspirados por el Espíritu Santo. En el bautismo Jesús ha recibido el Espíritu lo empuja al desierto y ha sido ahí en el desierto tentado, pero pues no ha tenido frutos esa tentación. Y estamos en el comienzo de la proclamación en Galilea. Y hay dos protagonistas en esta parte del Evangelio, que son el Espíritu y la palabra. Y ya Jesús comienza a presentarse como un signo de contradicción. Recuerden que por allá en el capítulo 2, cuando Simeón tiene a Jesús en los brazos, le dice a María, su madre, que este niño está puesto de modo que todos en Israel caigan o se levanten, y será signo de contradicción. Y ya empezamos a verlo nosotros. Y la concepción que tienen los escritores sagrados es esta: Jesús es un hombre lleno del Espíritu Santo. Bien. ¿Dónde es la sinagoga? Pues es en Nazaret. Hay una ventaja y una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que a Jesús lo conocen ahí en su tierra. Como a ustedes y a mí, nos conocen. Entonces siempre los procesos de evangelización o los procesos de conversión, los procesos de seguimiento del Señor, siempre van a tener la desventaja del conocimiento de la gente, especialmente de la familia. ¿Qué nos van a decir? Lo que nosotros somos. Y no van a creer pues en el testimonio que se está dando. Jesús lo hace en una liturgia, la liturgia de la sinagoga, y ahí expresa. Quiero iniciar de atrás hacia adelante. Ustedes ven que al final hay un asterisco y tienen una pregunta. ¿Cuál es el carisma? ¿De quién? De la comunidad. ¿Cuál es el carisma de la comunidad? No sé si, Alejandro, me lo puedes decir ahora. Es la oración y el acompañamiento a la vida sacerdotal y consagrada y la evangelización en el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora vamos a trasladar esa pregunta a un pronombre demostrativo. ¿Cuál es mi carisma? Y esa va a ser la que vamos a reflexionar durante toda la semana, ¿no? ¿Cuál es mi carisma? Para esto los invito a que hagan lo siguiente. Yo me imagino que ustedes tienen sus grupos de los que se comunican como servidores o como equipo timón, no sé cómo lo llamen. Hagan ese sondeo entre ustedes con esa pregunta. Ok, digamos como que
Erika le pregunta a Nancy cuál es su carisma. O sea, no cuál es el de Nancy. Me explico mejor. Erika indaga en la comunidad cuál es su carisma. Liliana indaga en la comunidad cuál es su carisma. Ana, de la misma manera, y así cada uno. Ustedes dirán, ¿por qué tan feo eso? Resulta que el que define o el que dice, más o menos el que da razón de cuál es mi carisma, no soy yo, es el otro. Es el otro. Yo puedo decir que tengo carisma de la formación o la deformación. Eso lo puedo decir. Pero ¿quién ratifica que de verdad Jorge pueda tener ese carisma? Ustedes, no yo. O sea, yo no puedo hacer una predicación para mí mismo. Obviamente los primeros oídos son los míos, ¿no? Los más cercanos. Pero el que da razón de mi carisma es ¿quién? El otro. Entonces, ¿entendido esa parte? Lo que van a hacer durante estos días. ¿Para qué hago esto? ¿O para qué propongo esto, no? Ustedes están en un proceso de organización, ¿cierto? Y en este proceso de organización que ustedes están llevando en la comunidad, se necesita un conocimiento. ¿Recuerdan lo que yo les decía hace 8 días? Sé que tengo para ofrecer, porque a la final esto que yo tengo va a sumar a la comunidad. Pero en este caso, quien da razón de eso que yo tengo, de eso que yo soy, de eso que pongo al servicio de la comunidad, ¿quién es? Mi hermano. Con quien estoy compartiendo de una u otra forma una misión, una evangelización. Con quien estoy compartiendo un carisma en particular, que es la oración y el acompañamiento a la vida sacerdotal y consagrada, ¿cierto? Y la evangelización bajo el poder del Espíritu Santo. Me lo aprendí. ¿Es así? ¿O me faltó algo? En el poder, bajo no, en. En el poder. En el poder, sí. La oración y el acompañamiento a la vida sacerdotal y consagrada y la evangelización en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué digo esto? Resulta que, por decir así, no por poner cualquier ejemplo, necesitamos hacer tamales. Necesitamos hacer, yo no sé hacer tamales, ¿no? Ni sé cuáles son los ingredientes, pero como por decir aquí cualquier cosa. Necesitamos hacer tamales. Ese es nuestro objetivo. Como grupo, no como grupo de oración, como grupo de personas necesitamos hacer tamales. Pero para hacer esos tamales, Amparo tiene que llevar las hojas de bijao. Lucila tiene que llevar los garbanzos. Nancy tiene que llevar ¿llevan papa? Digamos que llevan papa. La zanahoria. Nancy tiene que llevar la zanahoria. Erika tiene que llevar los condimentos. Ana tiene que llevar las piernas de pollo o los perniles de cerdo que se van a colocar al tamal. Camila los huevos y así sucesivamente cada uno tiene que llevar algo. ¿Cuál es el objetivo como grupo de personas? Hacer tamales. Pero resulta que esos tamales están hechos con lo que llevó cada uno, con lo que aportó cada uno. ¿El carisma cuál es? El carisma es lo mismo. Es el objetivo de la comunidad. Es lo que quiere ser la comunidad en la iglesia. Una comunidad de discípulos misioneros que ora y acompaña a la vida sacerdotal y a la vida consagrada y evangeliza en el poder del Espíritu Santo.
Pero para que ese carisma general se pueda dar a plenitud, necesito de carismas particulares. No sé si me estoy haciendo entender. Necesito de carismas particulares. ¿Ok? Necesito de carismas particulares. Entonces, por decir cualquier cosa, Lucila, Ana, Erika y David son el ministerio de intercesión, porque tienen un carisma de intercesión. Pero Liliana, Janet, Amparo tienen el carisma de la palabra, de la predicación. Mientras que Nancy, Camila y Alejandro tienen el carisma de la alabanza. Esos tres carismas que acabo de mencionar, son ejemplos que acabo de mencionar, tienen que apuntar ¿a qué? A la oración y al acompañamiento de la vida sacerdotal y de la vida consagrada y la evangelización en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir? Lo que decía ahorita en los círculos, ¿no? Todos cuentan. Todos cuentan. En la comunidad todos cuentan. Todos son importantes. Pero ojo, ¿ahora dónde vamos a llevar eso? Dije que empezaba de atrás hacia adelante. ¿Ahora dónde vamos a llevar eso? Vamos a llevar esto a lo que Jesús, a lo que hemos escuchado en el Evangelio, ¿no? Y aquí Jesús está autopresentando. Miren la presentación de Jesús. ¿Cómo es la presentación de Jesús? Buenas noches, soy Jesús de Nazaret, hijo de José e hijo de María, 30 años. Nacido el 25 de diciembre en un pesebre humilde de Belén. No. Vivo en Nazaret desde los 12 años. Jesús, ¿qué dice? El Espíritu del Señor está ¿qué? Sobre mí. Porque me ha ungido, es decir, soy Mesías, y me ha enviado. Me ha ungido y me ha enviado. Quedémonos con esas dos palabritas. Ungir y enviar. A todos ustedes y a mí, nos han ungido. El día del bautismo nos ungieron. Es decir, somos otros Cristos. Y al ser otros Cristos, ¿se acuerdan lo que veíamos la semana pasada? Enviados en el enviado. Somos enviados. Y ahí encontramos, de ahí en adelante, que Jesús, por la autoridad que tiene dada por el Espíritu Santo, se presenta como un profeta. Pero no es solo un profeta, es el Hijo de Dios. Y Jesús habla en el Espíritu Santo. Miren, ustedes evangelizan no bajo el poder del Espíritu Santo, no, evangelizan en el poder del Espíritu Santo. Miren que ya desde lo que tienen ustedes como carisma, se están presentando ustedes como profetas. Se están presentando como profetas. Y ejercen su profetismo ¿desde quién? Desde Cristo. Mensajeros de la buena noticia. Mensajeros de la buena noticia. Podríamos decir, mensajeros de la divina misericordia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque son mensajeros de la divina misericordia. Y la divina misericordia no es el cuadrito de Jesús con los dos rayos. No. Mensajeros de la divina misericordia, ¿por qué? Porque están evangelizando, están hablando en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos tiene que conducir ¿a dónde? A Jesús.
No sé si he sido claro hasta aquí. ¿Sí? O fue que se congelaron porque los veo así como que todos quietos, entonces no sé si... No, pues sí, sí ha sido claro, Jorgito. Y creo que, o sea, yo no sé, lo digo de mi parte, nos está ayudando a aclarar también un poco más el camino, porque ese tema no se ha tratado así tan a fondo y nos estás ayudando como a un camino, precisamente como Juan Bautista, abriendo ese camino para poder entender un poco más lo que el Señor quiere de nosotros. Para mí, no sé los demás, sería bueno que participáramos y de esa manera construimos también. Quizá tengan como miquitos allá en la cabeza dándoles martillazo. Me disculpan porque a veces, pues estos espacios formativos producen eso, ¿no? Nosotros tenemos una estantería en la cabeza. Tenemos como una estantería en la cabeza. Y a veces comienzan como que ese miquito que nosotros tenemos allá adentro, como que a tumbarnos los libros que tenemos, a organizarlos o a hacer cosas, algo menos sucede en eso. Entonces, pido disculpas también por eso. Camila, habías encendido tu micrófono, no sé si ibas a decir algo. Sí, tal cual lo que dices, el miquito se está organizando y empieza uno a pensar lo que dijiste hace un rato. El carisma de la comunidad es la reunión de los carismas de cada una de las personas que integran la comunidad. Y pues estaba como pensando en lo que para mí tiene en carisma cada una de las personas que estamos hoy reunidas. Entonces creo que es como la parte del miquito que está organizando y pensando lo que estabas diciendo. A mí me aclara la parte donde tú dices que, o sea, para reflexionar cuál es el carisma, y sí, siempre nos hemos cuestionado y también sabemos que es la comunidad la que nos avala, no nosotros de decir que tenemos, podemos hacer y tenemos el carisma de no sé qué, no, es la misma comunidad y los hermanos como comunidad los que nos van a ayudar a discernir sobre eso. Entonces me parece que es algo claro de verlo y tal vez lo que dice Alejandro nunca lo habíamos tratado de esta manera y creo que sí es un camino para ir mirando hacia dónde vamos encaminando y cada uno de nosotros de verdad que es lo que puede aportar a la comunidad. Gracias. Okay. Yo quiero decir otra cosa y es, yo estaba pensando mientras ibas hablando, sin discriminar o sin que eso suene despectivo, en un grupo de oración. A veces, como digo yo, sin llegar a ser despectivo, los grupos de oración no se quedan solamente en orar cada 8 días, en una formación semanal y ya. Y saber que Dios nos ha entregado un carisma no solamente es el quehacer, sino el ser precisamente de todos y que conlleva como una coherencia, como un suplicar, un rogar diario al Señor para que Él mismo nos conduzca y saber cómo aportar a ese carisma madre, por decirlo así, ese al que yo le voy a aportar. Porque a veces nos podemos quedar en eso. Y yo estaba pensando en el proceso que todos tenemos acá. Y yo ciertamente solamente les he insistido como en el encuentro con Dios, porque para llegar a esa primera parte del carisma, que es hora de acompañar a la vida sacerdotal y consagrada, tenemos que tener un convencimiento, una convicción total de que Dios nos ama y que nos está llamando a eso, porque no solamente sería como vaya usted, ore o escuche o acompañe a tal persona, a tal consagrado, a tal sacerdote a la misión, porque hasta errores uno puede cometer y entonces creo que eso era lo que yo como que estaba también reflexionando en torno precisamente a la formación que trato como de darles, porque ciertamente les insiste mucho en el encuentro con Dios, porque desde ese encuentro, desde ese amor, pienso que uno puede luego llegar a pasar a la segunda parte, que es orar y acompañar, porque entender la vida de un consagrado, de un sacerdote, no es nada fácil. Y tiene que ser uno muy maduro para llegar a entender y no escandalizarse
o no retirarse de la iglesia. Entonces, eso era lo que yo te decía al principio, creo que estoy cuestionado y pensando en todo esto, porque no se trata como de aglomerar o de tener esos 5.000, sino saber que tenemos a la comunidad que trabaja y lucha por un bien común dentro de la misma iglesia, porque es un carisma que ha nacido dentro de la iglesia respondiendo a una necesidad de la iglesia. Y creo que responde a una necesidad actual de la iglesia. Entonces, eso es lo que quizás, como decía Camila, el miquito se está organizando y siento que sí, en mí se está organizando. Porque pues yo les digo a ellos, yo no me las sé todas. Igual mi mamá está acá también recibiendo y mamá que es la que está prácticamente al cargo de todo, porque yo estoy acá por un tiempo y yo después me voy. Bien. ¿Alguien más? Bueno, pues yo quería decir que mirando nuestros carismas con referente al carisma de la comunidad, pues de pronto en mi caso personal uno, pues yo diría que ninguno es como muy fuerte, pero pues también a veces uno se da duro, ¿no? Y algo que estaba pensando es que con Alejo nos hemos visto como obligados, de cierta manera, a, a lanzarnos, así no nos sintamos tan seguros en la labor, en la tarea. Pues eso es lo que yo pues estaba pensando, ¿no? Que no me siento como tan fuerte en ninguno, pero sí me parece hermoso el carisma de la comunidad, y creo que los que estamos aquí coincidimos en que identificamos esa necesidad en la iglesia de pronto de no, o sea, de nosotros como laicos no ser como parte del problema, no ser parte de los que juzgan y de los que están ahí para señalar, sino ser parte y estar ahí para acompañar, ¿sí? Entonces, eso me ha parecido lindo. Quizás en este momento nos haga falta, lo digo pues en mi caso personal, muchas cosas, pero son cosas que se pueden ir aprendiendo en el camino. La oración también, pues o he sido más una persona del rosario, o sea, de las oraciones que no son como del corazón, igual ahí voy también aprendiéndolo y en el Espíritu Santo pues es también lo que finalmente me llevó a estar acá, esa necesidad de algo más y ese es el Espíritu Santo en mi vida. Entonces pues eso quería compartirles. Ok, muchísimas gracias. Bien. En relación con la pregunta que tienen que indagar entre ustedes, les voy a pedir que lo hagan en estos, qué sé yo, voy a ponerles así como profesor de colegio, como hasta el día lunes, ¿ok? Que se indaguen entre ustedes, que conversen entre ustedes sobre su carisma, no sé. Porque, por ejemplo, digamos, voy a poner una anécdota. Alguna vez en un seminario de vida en el Espíritu, en el Minuto de Dios, yo estaba haciendo la oración de fusión de Espíritu Santo y, bueno, como el Señor se manifestó. Y al final una señora se me acerca y viene de una de las comunidades, viene y me dice, me pregunta mi edad, que cuántos años tenía, cuántos años llevaba de seguimiento del Señor en la renovación carismática y ta, 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 ta. Yo le iba respondiendo como que lo que más o menos sabía o podía responder. Cuando en eso ella viene y me dice, ay, mire, es que yo tengo tantos años y llevo más que usted en la renovación. eh, y a mí el Señor nunca me ha dado el carisma en lenguas. Y usted lleva tantos y mire que lo tiene. Yo como que, no es que yo tampoco me lo pedí.
Porque es que un carisma es una responsabilidad. Es la parábola de los talentos. Entonces, a veces entre yo, sinceramente, pues le puedo decir al Señor, y como que no me dé eso, más mejor para mí, ¿no? Mejor para mí. No, no me lo dé. Pero ojo aquí, que por ejemplo, digamos, Amparo va a preguntar, entonces le pregunta a Nancy, vamos a hacerlo sin vanagloria. O sea, hagan un ejercicio normal, se van a preguntar a cuál es el carisma y todo lo demás, y van a darse cuenta que de pronto la perspectiva de Nancy no va a ser igual a la de Janet, no va a ser igual a la de Alejandro, no va a ser igual a la de Erika, no va a ser igual a la de David. Pero con base en todo lo que ellos le digan, usted va a ir descubriendo, y es una acción del Espíritu ir descubriendo cuál es el carisma que el Señor le ha confiado. Eso lo vamos a hacer de aquí al día lunes. Y traten de dedicar el día martes y el día miércoles. Ojo, hagan los juiciosos, ¿no? Traten de dedicar el día martes y el día miércoles a hacer o a representar de forma creativa ese carisma. Como lo quieran hacer, en papel, en origami, en tela, en algo. O sea, traten de representarlo, ¿ok? Lo van a tratar de representar. Y en 8 días ustedes lo van a tener. Entonces, ¿qué vamos a hacer en 8 días? Para ir cerrando. Seguimos dialogando el programa misionero de Jesús con base en el texto. Con base en el texto, yo pues trato de compartirles hoy mismo las diapositivas para que también ustedes la vayan teniendo. Obviamente hay cosas que no hemos visto, pero las vamos a ver dentro de 8 días. Y dialogamos principalmente sobre el tema de los carismas. Ojo, vuelvo e insisto, no sé cuántas veces ya lo he dicho. Escriban. Escriban por qué. Yo termino, me voy. Pero el ejercicio ya como que de la organización como tal, de sentarse, de dialogar, de discernir, es el que van a hacer ustedes. ¿Cómo creen que se fueron escribiendo los evangelios? Así. Obviamente no se reunían por Zoom. En esa época no había internet. No tenían computadores. Se reunía la comunidad y decía, pues, recuerdo de Jesús de Nazaret esto. Recuerdo de Jesús de Nazaret esto. Ay, cuando sanó a fulanito en tal casa, pasó tal cosa. Y pasó tal... ¿no? En el ejercicio, y se construyó el texto. En el ejercicio de la construcción del texto, entre todos. Van a ser entre todos. No sé si tengan alguna pregunta o algo para ir cerrando. Jorge, ¿tú nos puedes aclararlo? Bueno, a mí me puedes aclararlo el martes y el miércoles. Luego yo te entendí al principio que de acá al lunes comenzáramos a preguntar sobre cuál es nuestro carisma. Mi pregunta es que lo haga, o sea, por lo menos que Alejandro tome la iniciativa de escribirle al personal de Ana, porque pues en este caso Ana está en Bogotá, luego a Camila, a Nancy, Janet, o nosotros tomamos, o cada uno toma la iniciativa de escribirle a cada persona, o como uno quiera. Como lo quieran hacer, sea en el grupo que manejan de WhatsApp, y van hablando entre todos. Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Digamos, escriben mañana, ¿no? Escriben, vamos a hablar de David. Ah, ok, sí. Entonces, ¿algo más sobre David? No hay algo. Bueno, hablemos sobre Nancy. Entonces, ¿cómo vemos a Nancy en este servicio? ¿Qué hace? O sea, el carisma es eso que le apasiona más a esa persona, en lo que se entrega totalmente. Pero ojo, porque es que podemos nosotros hacer preguntas como que, ¿yo qué tengo? No, yo no toco guitarra, yo no canto, yo no oro así, yo no predico así. Ojo, todos tenemos, todos tenemos, todos tenemos.
Todos tenemos. Ah, Y el martes y el miércoles ya cada uno lo representa. Entonces, como un ejercicio creativo, ¿no? Cada uno lo representa, como lo quiera representar. ¿Listo? Una preguntita. Esa representación es como la que nos mostrabas que hizo Jesús. ¿Sí? Como la ¿Cómo que así? hizo Jesús, que él se presentó quién era. No. No. No, una representación, digamos, yo tengo el carisma de la predicación, un ejemplo. Sí. Entonces yo vengo y hago, digamos, como que cojo 2 cajitas de fósforos y unas hojitas y hago como especie de un libro, como una manualidad. Una manualidad es lo que vamos a ir haciendo. Ah, ok. Y yo vengo con esa manualidad y digo, este es mi Cuando llegue el carisma. momento. Sí. ¿Y por De qué lo acuerdo, represento? Jorgito, de acuerdo a lo que nos digan los hermanos, ¿cierto? Sí, claro. Por eso es que martes y miércoles ya yo recojo pues todo lo que me han dicho mis hermanos. Ya. Porque por lo menos si a Camila le sale 4 carismas y todos. O Los sea, 4. hay que escuchar. En el ejercicio hay que, bueno, en este caso leer también, porque se escribirán por WhatsApp, ¿no? Hay que escuchar, hay que leer. Porque resulta, ¿qué pasa? O sea, yo en algún momento, nos pasa a todos al inicio, ¿no? Todos llegamos y decimos como que no, yo no tengo eso. No, yo no. Yo no. Pero resulta que la comunidad se está dando cuenta de algo que yo estoy haciendo y que es repetitivo. Entonces dicen, por ahí se le va la vida a esta persona, en el servicio, por ahí se está entregando. O sea, ¿qué es lo que más te apasiona a ti en lo que haces en la comunidad? ¿Qué es lo que más te apasiona a ti de lo que haces en la comunidad? Eso te ayuda a clarificar un poco sobre lo que es en realidad tu carisma. Ok, Jorgito, pues. Una ¿Alguna pregunta. una respuesta? Sí, sí, estoy un poquito enredada. O sea, sí, es ese carisma, porque yo también me puedo ir al extremo y decir, o sea, como acomodarme, como más exactamente, como, yo me acomodo para que no me pongan a hacer nada más. Entonces, por decir algo, o sea, Nancy, entonces, sí, una cosa es lo que me dicen ellos, pero también lo que yo puedo transmitir para que tampoco me carguen de cosas. ¿Sí me hago entender? O sea, me acomodo como a lo que yo creo que yo tengo. Ok. La respuesta es evangélica. ¿Qué hizo el que le dieron un talento y no lo puso a producir? Se lo quitaron y se lo dieron al que tenía 10. ¿Ok? O sea, yo sí tengo. Y eso pasa, gracias Nancy. Eso pasa. Porque así como encontramos hay gente que son de todito paquetón XL, de esos que uno compra para los cumpleaños, que traen de todo. Entonces, hay otros que son una bolsita de snack que trae 10 granitos de maíz y listo, y ya. Pero en cambio está el otro que viene y hace y se entrega. O sea, ya hoy día se habla hasta de Ministerio de Comunicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el servicio que presta, lo que hace, lo hace con tanto amor, lo hace con tanto cariño, lo hace con tanta entrega, que uno dice, fulanito es bueno para esto, sutanita es buena para esto. A fulanita le decimos de esto y de una vez nos va a decir que sí. Pero, o sea, ya el tema de que yo muestre, obviamente eso nos pasa, Nancy. Eso nos pasa. Yo alguna vez llego a una parroquia, entonces, pues como que, ay, para que pues nos colabore con las lecturas, ya ahora ministro lector instituido, entonces yo como que, bueno, sí, está bien. Y como que, a ver, Jorge, eso te corresponde. No tienes que
Tienen que colaboren. No, no, te corresponde a ti, es tu función, ¿no? Entonces, o sea, cada uno tenemos algo que aportar. Siempre tengan presentes. O sea, cada uno tiene algo que aportar. Cada uno tiene algo que aportar. Pasó la Virgen. No sé si algún hermano más quiera decir algo, aportar o tiene alguna pregunta. Jorge no come humanos, entonces no se va a poner a regañar ni nada. Sí está. ¿No? Ok. Tal cual. Los hermanos nos lo tienen que... No solo que nos lo hacen saber, nos ayudan a reconocer. Nos ayudan a reconocer porque ya cada uno lo tiene, ¿no? Cada uno lo tiene. Pero quizás no lo reconocemos así. Entonces el otro sí nos lo dice. Bueno, muchas gracias, Jorgito, por el encuentro, por el tema. Creo que yo estoy feliz por mi parte. Creo que nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo a clarificar muchas cosas a nivel comunitario, pero también a nivel personal con relación a Dios. Ha sido muy gratificante. Te agradezco mucho.